Como ustedes saben, el Señor nos prometió a su esposa, a mi esposa y a mí, entre otras cosas, las promesas y las bendiciones que el Señor le dio a la iglesia de Filadelfia y por extensión a nuestra iglesia también. Así que es por eso que me he sentido inquietado, impulsado realmente, obligado por el Señor a escudriñar este mensaje precioso de Cristo y se los he estado compartiendo a ustedes. Hoy, por su gracia, esperamos concluir esta serie y me gustaría que leyéramos nuevamente, sin comentarios, se los prometo, la porción de la Escritura que nos ha estado ocupando durante las prédicas anteriores y luego concluiremos con el final. Les recuerdo que el material está disponible para todos. Acérquense con nuestra hermana Ada o búsquenlo en YouTube. Pregúntenle a los que saben de eso cómo hacer. Yo no soy tan técnico como para eso, pero sí ya estoy suscrito, así que me entra todo el tiempo. Gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 7, leamos. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de las sinagogas de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de tentación o de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Gloria al Señor. Hasta este verso 11 hemos llegado y nos corresponde ahora terminar. Veamos el verso 12 y 13. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Repito, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ok, en primer lugar, aquí se nos declara lo siguiente: al que venciere, al que venciere. Pero, hermanos, la pregunta forzosa es la siguiente: al que venciere, ¿sobre quién o sobre qué?
La verdad, como sabemos, a esta iglesia en particular, a la de Filadelfia, al igual que a la iglesia de Esmirna, la segunda iglesia, a diferencia de las iglesias restantes, Cristo no les reprocha absolutamente nada. Entonces, ¿por qué se le dice a esta iglesia y a la de Esmirna también, al que venciere? ¿Al que venciere sobre qué o a quién? Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, la primera iglesia, a pesar que fue una iglesia con muchas virtudes, preciosa en realidad, tenía que vencer algo, tenía que vencer un gran problema, ¿entiende? Ellos debían recuperar el primer amor que habían perdido. La iglesia de Pérgamo debía vencer y eliminar esa mezcla de política y religión que tenían, que había introducido Constantino. Debían también vencer la doctrina de Balaam, debían vencer la doctrina de los nicolaitas que se habían introducido allí en la iglesia. ¿Ok? La de Éfeso tenía algo que vencer. La de Pérgamo también. Y la de Teatira. Ellos debían vencer, debían derrotar ese espíritu de Jezabel que de alguna manera se había posesionado de ellos, al grado que los empujó a la inmoralidad y a la idolatría. La iglesia de Sardis, otra de las iglesias, debía vencer otra cosa. Ellos debían vencer esa apariencia que tenían. Ellos aseguraban que estaban vivos, siendo que estaban muertos espiritualmente. Así que ellos tenían que vencer eso, debían afirmarse para no perder aquello bueno que tenían también y hacer buenas obras, pues las obras que estaban haciendo, según leemos allí, eran imperfectas. La iglesia de la Odisea debía vencer su tibieza espiritual. Ellos eran tibios. Ellos debían vencer su orgullo, su autosuficiencia, su desgracia, su miseria, su pobreza, su ceguera, su desnudez. Eso tenía que vencer la iglesia de la Odisea. Pero el punto es, si la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia no tenían nada malo que vencer o superar, porque no se les da ningún reproche a ellos, entonces ¿por qué se les dice a ellos al que venciere? Al que venciere. Bueno, la explicación creo que medio la dijimos anteriormente. El reto para estas iglesias era conservar, era retener, era defender lo que por su gracia el Señor ya les había dado y ellos habían alcanzado. Mis hermanos, para ser un vencedor, como hemos estado diciendo ya en las pláticas anteriores, no solo debemos llegar a la meta, debemos permanecer allí. Y como sabemos, si llegar a la meta es muy difícil, es mucho, pero mucho más difícil mantenerse en ese primer lugar, digamos así, o en esa meta, o en esa posición. Es mucho, pero mucho más difícil. Les ponía ejemplos de deportistas que llegan a ser campeones mundiales, pero
cuánto les va a durar. Ese es el punto, ¿verdad? Ese es el punto. Ahora, las promesas para los vencedores de cada una de las 7 iglesias, a cada una de las 7 iglesias, son realmente maravillosas, maravillosas. Si a la iglesia de Éfeso, sale vencedora, recuperando su primer amor, dice Cristo que la promesa para ellos es que se le dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Si la iglesia de Esmirna logra soportar todos esos sufrimientos y tribulación y logra permanecer fiel hasta la muerte, dice el Señor que a ellos les dará la corona de la vida y no sufrirán daño de la muerte segunda. Si la iglesia de Pérgamo sale victoriosa, venciendo esa mezcla político-religiosa, si sale victoriosa en contra de la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaítas, dice Cristo que Él les dará a comer del maná escondido y les dará a ellos una piedrecita blanca donde está escrito un nombre nuevo que solo lo conoce el que lo recibe. Si la iglesia de Tiatira vence ese espíritu de Jezabel y se arrepiente de la inmoralidad y de la idolatría que están practicando, dice el Señor que le dará autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas las naciones como vaso de alfarero, como Él también ha recibido de su Padre, dice Cristo, y les dará la estrella de la mañana. Y si la iglesia de Sardis supera su problema de apariencia, si se afirma y perfecciona sus obras, dice Cristo que será vestido de vestiduras blancas. Su nombre no será borrado del libro de la vida, y Él mismo confesará su nombre delante del Padre y delante de sus ángeles. Si la iglesia de la Odisea se arrepiente y vence su tibieza, su autosuficiencia, su desgracia, su miseria, su pobreza, su ceguera, su desnudez, dice el Señor que le dará que se siente con Él en su trono, así como Él ha vencido y se ha sentado con su Padre en su trono. Maravilloso, ¿verdad, hermanos? Cómo quisiera hablarles sobre cada una de esas promesas a los vencedores de todas estas iglesias, que son promesas para nosotros también. Pero debido a que estamos estudiando específicamente la iglesia de Filadelfia, nos corresponde ver hoy la promesa que Cristo le hizo a esa iglesia en particular, porque el Señor nos habló acerca de la iglesia de Filadelfia a nosotros como iglesia cristiana de Jesucristo. Leamos la primera parte del verso 12 del capítulo 3 de Apocalipsis nuevamente. Apocalipsis 3:12, en la primera parte dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Ya explicamos el asunto de que era lo que ellos tenían que vencer. Pero veamos lo que continúa. El que vence, él lo va a hacer columna en el
templo de Dios. Yo creo que todos estamos muy claros que el Señor nos compara en la Biblia con muchas figuras. Somos ovejas de su redil, somos árboles de su huerto, somos alumnos, discípulos de su escuela. ¿Entiende? Todo eso somos. Somos la novia de Cristo. Somos sus hijos. Somos soldados de su ejército, etcétera, etcétera. Pero también, hermanos, hay otra figura de la iglesia, la cual él está mencionando acá. También somos su templo. También somos su templo. Primera de Corintios, capítulo 3 y versículo 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y sabe, pensemos por un momento en esa figura de la iglesia. Si somos el templo de Dios, debemos entender que hay creyentes, sobre todo ministerios primarios, que son piedras de fundamento en ese templo. Son piedras de fundamento en ese templo. Por supuesto, juntamente con la principal piedra de fundamento del ángulo, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Efesios capítulo 2 y versículo 20 dice: edificaos sobre el fundamento de los ¿qué? Apóstoles y profetas. Ok, aquí se menciona que los apóstoles y profetas, por ejemplo, no solo su mensaje, sino sus vidas, son fundamento del templo, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La principal piedra de fundamento es Cristo, pero también algunos ministerios son parte del edificio, pero en una posición de cimiento, de fundamento. Por otro lado, pienso que la gran mayoría de creyentes son piedras en ese edificio espiritual, que era lo que se usaba en las construcciones antiguas. Piedras labradas, cuadradas, ¿entiende? Ladrillos usamos ahora o blocks, ¿verdad? Pero igual. Pienso que la gran mayoría de creyentes son piedras del edificio espiritual. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, gloria al Señor, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, como casa espiritual. Aquí se nos está hablando de que somos piedras de un templo, de una casa espiritual. Gloria al Señor. Pero, hermanos, una parte muy importante de toda construcción definitivamente son, ¿qué? Las columnas. Son las columnas. De hecho, lo que le da solidez, firmeza, estabilidad a un edificio, además de los cimientos, por supuesto, son las columnas. Son las columnas. Las columnas sostienen y aguantan realmente
toda la presión de un edificio. Su estabilidad y durabilidad depende principalmente, hermanos, de las columnas. De las columnas. Si no se tiene buen cimiento y sobre todo si no se tienen buenas columnas, columnas fuertes, la construcción simplemente colapsará cuando venga un terremoto, cuando venga un temblor fuerte. ¿Entiende? ¿Cuántos ya vivían el 4 de febrero de 1976? ¿Cuántos ya vivían? Quiero ver, porque muchos están patojos. Aquí hay muchos jóvenes, qué bueno. Ustedes se recuerdan, ¿verdad? ¿Qué fue lo que se derrumbó en Guatemala? Principalmente, aquellas casas que no tenían columnas o no tenían buenas columnas. Sobre todo esas casas de adobe en el altiplano de nuestra bella Guatemala. Eso fue terrible, fue terrible. ¿Saben? La ciudad de Filadelfia, de Asia Menor, en lo natural, esa ciudad fue devastada en el año 17 de nuestra era cristiana, por un terrible terremoto, Y aunque fue reconstruida por Tiberio César, tuvieron que enfrentar nuevos temblores, pues continuaron por mucho tiempo, por muchos años. Realmente la ciudad de Filadelfia estaba fundada en una región muy, pero muy peligrosa, muy sísmica. Estaba al borde de una llanura llamada Tierra Quemada. ¿Por qué? Por la lava y la arena volcánica que habían dejado ahí las erupciones de algunos volcanes del área, ya extintos, pero igual, una región sísmica, de alto riesgo. Me imagino algo así como la bella ciudad de San Vicente Pacaya, donde yo nací. ¿Ustedes han ido ahí? Y de veras, pura arena, lava, allí negra, pues algo así. Era el lugar donde estaba fundada la ciudad de Filadelfia. Y temblor tras temblor. Así que los de Filadelfia, los habitantes de ahí, por su experiencia, entendían muy bien el asunto de tener buenas columnas en sus construcciones. Porque así aprende uno, ¿verdad? Cuando se le cae la casa porque no la construyó bien, después de un terremoto, entonces la siguiente casa uno trata de construirla mejor. Y hace aquí teníamos un hermano que era ingeniero, arquitecto, algo así, y que él estaba tan, tan traumado por lo que había pasado, que hizo un búnker, su casa. Era una cosa, unas columnas increíbles y olvídese, el de Hitler se quedaba atrás. Así que ellos entendían muy bien el asunto de construir buenas columnas por la experiencia que ellos habían tenido en el pasado. Saben, después de ese sismo del año 17, a pesar que hubo otros terremotos y a pesar también de las invasiones constantes turcas y musulmanes que acabaron con las otras ciudades reconstruidas vecinas también, la ciudad de Filadelfia, hermanos, milagrosamente permaneció en pie por lo menos unos 14 siglos. Increíble.
los musulmanes le llamaron la ciudad de Dios porque no la lograban derribar. Por supuesto, la iglesia cristiana de los días de Juan, en ese entonces, aprendió también sobre la importancia de construir y tener buenas columnas, solo que ellos columnas espirituales por la carta que Cristo les envió a través de Juan. Así que los creyentes en Filadelfia también permanecieron firmes, en pie, ¿entiende? Permanecieron en su fe cristiana a pesar de las muchas oposiciones y ataques que tenían. Por muchos siglos Filadelfia fue la única ciudad de Asia Menor que enarboló el cristianismo en medio de una tierra no cristiana. Lamentablemente, como sabemos, las condiciones hoy no son así. Turquía parece ser que es la región menos evangelizada del mundo. 76 millones de personas, pero solo unos 5,000 cristianos evangélicos. Así que hoy, Filadelfia, o como se llama hoy, Al-Sheir, ahí hay muy pocos, pero muy pocos cristianos evangélicos. Mis amados, dicho esto, trasladémonos a nuestros días. Nuestra iglesia, a lo largo de su historia, al igual que Filadelfia, ¿acaso no es verdad que ha pasado grandes, pero grandes temblores? Y también grandes ataques. Sin embargo, hermanos, tenemos que agradecer infinitamente al Señor por los profundos cimientos que tenemos y sobre todo por las vigorosas columnas que Dios ha establecido por su misericordia en nuestra iglesia. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Como sabemos, en lo natural, hablar de columnas, en primera instancia, es hablar de verticalidad, rectitud. Hablar de columnas es hablar de firmeza. Hablar de columnas es hablar de estabilidad. Hablar de columnas es hablar de la capacidad de soportar mucho peso. Gloria sea al nombre del Señor. Eso es lo que una columna en lo natural hace en un edificio. Y en lo espiritual, hermanos, es exactamente lo mismo. Probablemente muchos de ustedes que son relativamente nuevos no saben, pero el cuerpo pastoral de esta iglesia y el consejo de ancianos de nuestra iglesia es exactamente el mismo de hace 30 años. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Mis hermanos, así debe ser. Así debe ser. Las columnas son inamovibles. Inamovibles. Dios guarde, se quita una columna. Hablar de columnas es hablar de gente madura. Es hablar de gente constante.
firme, estable. Los rabinos dicen que Abraham es el pilar del mundo. Vaya columna, el padre Abraham. De Jeremías se nos dice ahí en el capítulo 1 y versículo 18 de su libro que Dios lo puso como una columna de hierro en el reino de Judá. Pablo dice de Jacobo, de Pedro y de Juan que eran las columnas de la iglesia de Jerusalén. Gálatas capítulo 2 y versículo 9. Y reconociendo, dice Pablo, la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, o sea Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, o sea, a los judíos. Pero notemos como Jacobo, Pedro y Juan eran las columnas de la iglesia primitiva. Mis hermanos, creyentes ladrillos o blocs o piedras abundan en las construcciones y abundan en las construcciones espirituales en la iglesia. Pero columnas, pilares, gente madura, no hay muchos. Por supuesto, en una iglesia, como en cualquier edificio, en lo natural, entre más columnas hay, mejor. Es mejor. Porque es más seguro. Eso trae mayor estabilidad, mayor solidez, firmeza a la congregación. Porque hay muchas columnas, muchos pilares, mucha gente madura. Por su gracia y misericordia, aquí, lo digo con propiedad, no nos han faltado. No nos han faltado. ¿Saben? No solo los pastores y ancianos son columnas en esta iglesia. No solo los pastores y ancianos son columnas acá. Un buen número de ustedes claramente también lo son. Claramente también lo son. Y como pastor, alabo a Dios por eso. Alabo a Dios por eso. Cristo dijo de Juan el Bautista en el capítulo 11 de Mateo y versículos 7 al 9 lo siguiente. Mire lo que Cristo dijo de Juan el Bautista. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Qué salisteis a ver al desierto? Mire lo que sigue diciendo: ¿una caña sacudida por el viento? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Gloria al Señor. El mensaje es: Juan, hermanos, no era una caña frágil, movida, sacudida por el viento. Juan el Bautista era una tremenda columna de Dios. De los nacidos de mujer, nunca se había levantado otro, o se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Él fue, y después de Cristo,
la columna más fuerte, más firme y estable que haya existido. Él fue y es, después de Cristo, la columna más fuerte y estable que ha existido. En el pasado hubo quienes casi nos engañan. Y estuvimos a punto de ponerlos o nombrarlos como pilares en la iglesia. Pero Dios, que es fiel, nos mostró que realmente no eran columnas, sino más bien, como Cristo dijo, eran cañas débiles, movidas por el viento, sacudidas por el viento. Algunos que pretendían ser columnas, ser maduros, en realidad eran cañas, eran niños fluctuantes que se dejaron llevar por vientos de doctrinas. No eran columnas, eran cañas sacudidas por el viento. Lamentablemente muchas iglesias ponen cañas débiles de líderes en lugar de poner columnas fuertes, columnas fuertes. Y el resultado es como el que le sucedió a Israel cuando se apoyó en el faraón de Egipto, porque el pueblo de Israel, en su angustia de ser invadido por otros pueblos, entonces buscaron ayuda en Egipto. Pero mire lo que el Señor les dice acerca del faraón de Egipto. Isaías 36 y versículo 6. He aquí que confías en este báculo de caña frágil, hablando del faraón. He aquí que confías en este báculo de caña frágil, en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y se le atravesará. Tan frágil, tan quebradiza, que en lugar de servir de apoyo, lastima, hiere, atraviesa. Tal es el faraón rey de Egipto para con todos los que en él confían. Hermanos, una verdadera columna, una persona madura, estable, firme, protege. ¿Entiende? Pero las cañas se quiebran y lastiman. Pregunto, ¿qué eres tú? ¿Eres columna o eres caña frágil, movida por el viento, y que si alguien se quiere apoyar en ti, le lastimas la mano? ¿Qué eres tú? ¿Columna o caña? Otros en el pasado se venció que no eran verdaderos pilares cuando salieron huyendo. Cuando salieron huyendo de los temblores que como iglesia hemos tenido. Yo creo que todas las iglesias son susceptibles a movimientos telúricos. Estoy hablando espiritualmente. Que no me vaya a pasar a mí lo que le pasó a un viejito que nos asustó a todos. Porque era un viejito que ya estaba algo tocado en la cabeza y nosotros estábamos construyendo a propósito una iglesia. Y él andaba con su metro por ahí, corrigiéndonos todas las malas medidas que nosotros hacíamos. Pero de repente nos dijo, yo soy profeta. Y todos nos quedamos así. Va a haber un temblor, dijo. Y cuando dijo así, todos nos empezamos a reír y no empieza a temblar, pues hermano.
salimos corriendo y después ya le hacíamos reverencia al viejito. Espero que no vaya a haber ningún temblor ahorita, pero me estoy refiriendo a temblores espirituales. Temblores espirituales. Así que algunos, ¿verdad?, se pusieron en evidencia cuando salieron huyendo al empezar los temblores en la iglesia. Recordémonos que nuestro texto que nos ocupa dice: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y nunca más saldrá de ahí. Porque vaya, si no, los de Filadelfia tenían que salir huyendo cada vez que habían temblores ahí en su ciudad. Pero una columna no puede salir. Ahí dice: nunca más saldrá de allí. Las columnas pues no se mueven. También hay algunos que aunque son columnas, tienen un serio problema. Y para ello les voy a contar una historia. Estábamos en una administración de los graduados o graduandos, no sé, sí, del IBJ hace muchos años, y el doctor Bailey era el que estaba ministrando con nosotros, y siempre fluye la palabra profética de una manera extraordinaria cuando hacemos ministraciones a los alumnos. Y cuando íbamos uno por uno y le venía la palabra y yo admirado de oír al pastor Bailey dando las palabras, pero hermanos, así, no hay vuelta de hoja, así era. Y les decía lo que les tenía que decir. Pero cuando llegamos a cierto hermano, el pastor Bailey empezó a hacer así. Y se alejó y me hizo. Y entonces yo pues dije: ¿qué pasó? Entonces me le acerqué. Entonces pidió el traductor y entonces el traductor se me acercó y empezó a decirme: él es una columna, pero está torcida, me dijo. Está inclinada, me dijo. ¿Qué piensas tú? ¿Tienes razón?, le dije yo. Porque es verdad. Y entonces me pidió autorización para decírselo. Y se lo dijo. No le cayó muy bien eso al hermano y se fue a quejar con el pastor Pedrito. Pero el pastor Pedrito es muy sabio y le dijo: mira, pero te rayaste porque si sos columna, le dijo. Lo que tenés que hacer es enderezarte, le dijo. Y ya lo dejó más tranquilo. Era columna pero torcida, inclinada. ¿Cuántos dan gloria al Señor? La pregunta ahora para ustedes es la misma. Si algunos de ustedes se consideran columnas, pregunto, ¿están verticales o están inclinados? Hermanos, porque una columna inclinada es peligrosa, ¿no creen ustedes? En cualquier momento, aquí los arquitectos, ingenieros me confirman eso, se viene la casa, se viene la casa. ¿Qué nos han enseñado a nosotros cuando hay un temblor? ¿Qué nos han enseñado? Acercarnos a las columnas. Eso es lo que nos han enseñado. Uno busca donde hay columnas y puertas o qué sé yo, paredes, ¿entiende? No paredes, pero sí donde hay columnas. ¿Entiende? Ahí se va uno rápido. Eso es lo que a mí me enseñaron y a ustedes seguramente también. Si las columnas están bien construidas, se podrán caer los bloques, los ladrillos, pero las columnas
permanecen de pie. De hecho, si usted va allá, a Grecia y a esos lugares, va a encontrar ahí muchas edificaciones antiguas. ¿Qué queda de ellas? Las columnas. Las columnas. Lo demás se cayó. Ya se cayó. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pero si esas columnas realmente no son columnas, si son cañas o son columnas inclinadas, ¿qué seguridad podemos tener si nos arrimamos a ellas a la hora de un movimiento telúrico? ¿Qué seguridad podemos tener? Y no podemos, hermanos, hablar de columnas sin mencionar las dos majestuosas columnas de bronce del templo de Salomón. Eran por lo menos de 8 metros de alto. Encontramos ahí en Primero de Reyes, capítulo 7, del versículo 13 en adelante. 18 codos de altura, imagínense, esto era como 8 metros, un poco más. Tremendo. Definitivamente, hermanos, por el tiempo no podemos leer todo este texto, ni detenernos a explicar cada detalle de esos lindos pilares, porque muy hermosos, por cierto, eran. Hermanos, las columnas no solo cumplen su función, digamos, estructural, sino también son para adornar. Son muy lindas, realmente muy lindas, sobre todo las columnas en ese entonces. Y no podemos leer toda la porción, pero está llena de números y de simbolismo ahí precioso. Les animo a leerlo. Me voy a limitar a leer lo que realmente me interesa más. Verso 21. Estas columnas erigió en el pórtico del templo. Este hombre Hiram, de ahí de Tiro, se lo mandó a traer Salomón para hacer esto. Eran columnas de bronce maravillosas. Y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, dice, le puso por nombre Jaquín. Y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Una columna se llamaba Jaquín y la otra se llamaba Boaz. Ahora, ¿qué significa Jaquín? Jaquín significa Él establece, o Jehová ha dado estabilidad. Jehová ha dado estabilidad. ¿Y qué significa Boaz? Significa en Él está la fuerza, o en la fuerza de Jehová. En la fuerza de Jehová o en Él está la fuerza. ¿Ya se pusieron a pensar? Columnas con nombre. Columnas con nombre. ¿Sabe? Probablemente el nombre nuevo escrito en esa piedrecita blanca que Dios tiene para ustedes es uno de esos dos nombres. Ojalá. Ojalá. Sería un honor. Sería un honor. Mis hermanos, así como la iglesia de Filadelfia en aquel entonces seguramente tuvo sus tremendas columnas espirituales, el deseo, hermanos, de mi corazón es que no solo nuestras vidas individuales, sino esta iglesia local, hermanos, se constituya en un pilar de la iglesia de Guatemala y del mundo entero. En un pilar de la iglesia de Guatemala y del mundo. ¿Por qué digo esto? Mire lo que Pablo dice a Timoteo
en Primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 14 y 15. Primera de Timoteo 3, 14. Esto te escribo, dice Pablo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la casa de Dios, pero mire lo que sigue diciendo, columna y baluarte de la verdad. La otra versión dice columna y apoyo de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Que esta iglesia, hermanos, no solo nuestras vidas en lo particular, sino que esta iglesia se constituya en una columna y baluarte de la verdad en Guatemala y en el mundo. Es el deseo de mi corazón. Y aunque a los ojos humanos pareciera, como hemos visto acá en el mensaje a Filadelfia, pareciera que tenemos poca fuerza por la cantidad de personas que tenemos. ¿Entiende? Si tenemos entre nosotros gente estable, gente firme, fuerte en el Señor, verdaderos jaquines o boaces, ¿entiende, hermanos? A nuestra pequeña congregación, Dios la puede constituir como columna y baluarte de la verdad para nuestro país y para la Iglesia universal, a pesar de que tenemos poca fuerza, como el Señor nos ha hablado. ¿Sabe que Dios mismo, acompañó al pueblo de Israel durante toda su travesía en el desierto por 40 años como una columna de nube y de fuego? Como una columna de nube y de fuego. Éxodo 13, versos 21 y 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche, como sigue diciendo, en una columna de fuego para alumbrarles. Estamos en el 13:21 del Éxodo. A fin de que anduvieses de día y de noche. Verso 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Gloria al Señor. Algunos creen que era una nube, una columna nada más que se convertía en columna de fuego en la noche, y otros creen que eran dos columnas. Pero el punto es, ¿no creen que Dios quiso dejarnos un mensaje a los creyentes de todas las épocas con esta forma de manifestarse durante 40 años? Durante 40 años. Había un mensaje indudablemente, creo que sí. Definitivamente Él quiere que seamos como Él, verdaderas columnas. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Columnas como Él, que nos guíen, que puedan guiar personas, que puedan alumbrar a las personas, que puedan protegerlas. Por eso, hermanos, no me extraña que Cantares diga de la Sulamita, figura de la iglesia, ahí en el capítulo 3 y versículo 6, ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo? Aleluya. La iglesia, hermanos, finalmente va a tener esa apariencia, una columna. Gloria al Señor. Una cosa más acerca de las columnas. El enemigo sabe muy bien que si logra derribar las columnas, destruye la iglesia. Destruye la iglesia.
Los líderes, las columnas, tienen una gran responsabilidad entonces, y no deben dormirse en sus laureles, porque tienen una gran responsabilidad. Y el diablo está atacándolos a ellos principalmente, Y a veces me pongo a pensar que aquí los pastores estamos tochos de las columnas, naturales, pero no espirituales. El punto es que el diablo, hermanos, está tratando de atacar a los líderes, a los maduros, porque sabe que trayéndose abajo una columna o trayéndose abajo las columnas, se trae abajo a la iglesia, así de sencillo, así de sencillo. Si se mueven las columnas o se caen, se derrumba la casa y mucha gente muere, como en los temblores, en los terremotos. Se fracturan las columnas, se caen, la casa cae encima y se muere la gente. Así de sencillo. Las columnas del templo de Salomón indudablemente han sido muy estables, muy fuertes, pero debido al pecado de Judá, debido al pecado de Jehová, de Judá, y usted puede ver ahí en Segundo de Reyes, capítulo 25, eso, debido al pecado de Judá, Nabucodonosor acabó con el templo derribando sus majestuosas columnas. ¡Qué tremendo, hermanos! No nos podemos dormir en nuestros laureles, aquellos que creemos o pretendemos o somos columnas de Dios, ¿entiende? ¿Se recuerdan aquellos dos grandes pilares de aquel majestuoso edificio filisteo donde estaba Samsón? Ciego, pero ya le había crecido el pelo y ya Dios lo había restaurado y sus fuerzas se estaban restaurando nuevamente, y le pide al guía que lo lleve donde están estas dos majestuosas columnas. Y entonces Samsón, con toda la fuerza que tenía, empezó a empujar esas columnas y el edificio entero cayó. Miles y miles y miles de personas murieron porque las columnas fueron derribadas. Esto estoy sacándolo un poco de contexto, pero estoy tratando de mostrar, hermanos, cómo el asunto de las columnas es delicado. Porque si se mueve la columna o se derriba la columna, muere muchísima, muchísima gente. Se dice de Samsón que él también murió, por supuesto, mató más gente muriendo que en vida. Y eso que él agarraba una quijada de burro por ahí, mataba 1000 filisteos de una sola. O sea que mató muchísima, mucha gente murió cuando él derribó las columnas. Mis queridas columnas, el mensaje es simple. Ustedes no deben jamás abandonar su lugar o caer, pues muchísimas personas dependen de ustedes, de lo que ustedes hagan. Terminemos. La promesa para la iglesia de Filadelfia no termina ahí. Dice Apocalipsis 3:12, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Pero mire lo que sigue diciendo: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Las columnas también van a tener nombre, no solo Jaquín o Boaz. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Qué lindo. Los vencedores, hermanos, las columnas de Dios, recibirán un nombre triple. Un nombre triple. En primera instancia, se les promete llevar escrito el nombre de Dios. Además, se les promete llevar el nombre de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Y por último, se les promete llevar el nombre nuevo de Cristo.
Hay mucho que se ha dicho sobre esto. Muchos han tratado de interpretar este triple nombre que recibirán los vencedores, pero me voy a limitar a lo que el pastor Bailey dice. Él dice, este triple apelativo significa que los vencedores estarán identificados completamente, uno, con Dios mismo, como sus hijos, con la nueva Jerusalén, como ciudadanos de la ciudad de Dios, y con Cristo como su esposa. Así que este triple apelativo significa que los vencedores estarán identificados completamente, en primer lugar, con Dios como sus hijos que somos, con la nueva Jerusalén como ciudadanos de la ciudad de Dios que somos, y con Cristo, porque hemos adoptado el nombre de el esposo, como sucede cuando alguien se casa. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pónganse de pie, por favor. Aleluya. El primer mensaje que di este año a la iglesia lo di usando la porción de la escritura de Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 10 y 11. Y le dije que estos términos que aquí se usaban eran términos de albañilería, de construcción, Pedro dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y os establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Démosle un aplauso al Señor. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por lo que tú, Señor, nos has mostrado en este maravilloso mensaje a la iglesia de Filadelfia. Señor, queremos hacer nuestras las bendiciones y las promesas que tú proferiste sobre esta iglesia, porque también nos hablaste a través del profeta que esas bendiciones y esas promesas eran para nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser consecuentes contigo a lo que tú quieres hacer en esta congregación, en nuestras vidas, Señor, y a responder para poder, Señor, obtener y no perder, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.